Buenas tardes a todos, bienvenidos al Ateneo número 649 titulado Recetas electrónicas alrededor del mundo. Mi nombre es Martín Cacasu, soy médico y residente de Informática en Salud y esta presentación se desarrolla en el marco del programa de la Residencia de Informática en Salud del Hospital Italiano de Buenos Aires. Este será el segundo Ateneo del TRAC en donde abordaremos la temática de ética, legales y asuntos regulatorios en Informática en Salud que se encuentra coordinado por la doctora Cintia Jiménez. En esta instancia nos vamos a enfocar en regulaciones sobre la receta electrónica alrededor del mundo. Vamos a dividir esta presentación en 5 etapas. En la primera, introduciremos algunos conceptos claves sobre la temática. En la segunda, hablaremos sobre la implementación de la receta electrónica en otros países. En la tercera, vamos a explorar el caso de la receta electrónica transfronteriza en la Unión Europea. En la cuarta, vamos a ver la situación actual de nuestro país y finalmente haremos una conclusión y cierre del Ateneo. Empecemos definiendo qué es una prescripción electrónica. Algunos autores lo definen como la prescripción a través de un aparato electrónico para el intercambio de información entre paciente, profesional de salud prescriptor, la farmacia y la aseguradora. Más adelante vamos a ver por qué es importante definir cuáles son los límites de la prescripción electrónica. En cuanto a la receta electrónica, la legislación argentina establece que es el documento digital de carácter sanitario confeccionado y firmado por un profesional de la salud con firma electrónica, mediante el cual se prescribe a un paciente medicamentos o se indica cualquier otra prescripción para ser administrado, aplicado o consumido a través de una plataforma que permita la prescripción electrónica. La receta digital, a diferencia de la receta electrónica, tiene como particularidad la necesidad de una firma digital y un sello de competencia digital. Por último, tenemos la dispensación electrónica, que es el proceso por el cual se recupera la prescripción de una base de datos electrónica y se dispensa la medicación al paciente. ¿Por qué tenemos que tener una receta electrónica? Principalmente, disminuye los errores de prescripción de la medicación, mejorando la legibilidad. Después permite un registro electrónico del historial de la medicación, lo cual mejora la seguridad del paciente, disminuye las visitas al médico, disminuye los tiempos de espera y son costo efectivas para las farmacias. Además permiten sistemas de soporte a la toma de decisiones como alertas de interacción droga-droga, alertas de alergias, recomendaciones de dosis y da información sobre la droga cuando se prescribe una medicación. Y por último, disminuyen el riesgo de recetas falsificadas. Analicemos el primer artículo para ver cuál es la situación en el mundo y qué podemos aprender sobre la implementación de la receta electrónica. Este artículo se titula Salud digital en consultorios médicos y farmacéuticos, un estudio comparativo de la arquitectura de los sistemas de prescripción electrónica y la seguridad digital en 8 países. Este estudio del 2021 hizo un análisis comparativo de 8 países que habían implementado un sistema de prescripción electrónica a nivel nacional o provincial. El objetivo era analizar la arquitectura de estos sistemas, sus protocolos de seguridad y de privacidad, para poder identificar limitaciones y desafíos en la adopción de sistemas de recetas electrónicas. Los 8 países seleccionados fueron Australia, Canadá, Dinamarca, España, Estados Unidos, Japón, Reino Unido y Suecia. Los dos tipos principales de sistemas de prescripción electrónica son los sistemas centralizados y los sistemas descentralizados. En los sistemas centralizados, todas las historias clínicas se almacenan en servidores centrales controlados por un organismo regulador federal. Este enfoque ofrece varias ventajas. Los sistemas centralizados pueden poner toda la historia clínica de un paciente a disposición de los profesionales de la salud en todos los centros de atención médica y a los farmacéuticos en todas las farmacias. Además, los sistemas centralizados benefician la investigación y los estudios futuros al tener toda la información disponible y centralizada. También mejora la calidad de los servicios prestados y ayuda a minimizar los errores por interacciones droga-droga o por reacciones adversas. Sin embargo, los sistemas centralizados también presentan algunos inconvenientes, como puede ser la vulnerabilidad a ciberataques, como ataques de denegación de servicio distribuido o de ingeniería social, y el hecho de que almacenar todos los datos en una ubicación central plantee problemas de privacidad para los pacientes, ya que los historiales médicos pueden compartirse en todo el sistema. Como ejemplo de este paradigma se encuentra el sistema español,
en donde el sistema de prescripción electrónica está conectado con la historia clínica del paciente y permite que no solo la receta electrónica, sino también información específica del paciente sea accesible en todas las farmacias del país. En cuanto a los sistemas descentralizados, cada centro de atención médica almacena las historias clínicas electrónicas en sus propios sistemas, y para poder acceder a estos datos se tiene que realizar una solicitud. Este enfoque ofrece más privacidad de la información y protección que los sistemas centralizados. Además, la naturaleza distribuida de los sistemas puede hacerlos menos vulnerables a ataques específicos. Pero como desventaja, el acceso a la información de la historia clínica de un paciente de diferentes centros de atención médica puede ser dificultosa y llevar más tiempo. Además, administrar un sistema descentralizado puede ser más complejo que uno centralizado. Los distintos centros tienen que estar dispuestos a compartir la información o tienen que estar suscriptos a un mismo servicio de prescripción electrónica. Como ejemplo de este paradigma se encuentra la red de prescripción electrónica de Estados Unidos que se llama SureScripts y permite compartir información del paciente de la farmacia mediante una comunicación peer-to-peer bajo la condición de que ambos estén suscritos al servicio de SureScripts. Un enfoque distinto es el caso de Japón. En 1994 hubo un incidente cuando pacientes mezclaron solibudina, que es un fármaco para el tratamiento de herpes viral, con 5-fluoracilo, que es para el tratamiento de cáncer. Como consecuencia murieron 18 personas y muchas más quedaron con secuelas. A partir de esto lo que hicieron fue crear unos cuadernos que se llaman Okusuri Techo o Historial de Medicamentos. Básicamente es un cuaderno que se consigue gratuitamente y se presenta al momento de la dispensación para que el farmacéutico evalúe tu historial de medicaciones, alergias y reacciones adversas y agregue información sobre el tratamiento actual. Usar este sistema es considerado una política nacional y es promocionado por el gobierno japonés. Según un estudio reciente, este historial se usó en el 64% de todas las dispensas en farmacias ambulatorias, con un mínimo de uso del 33,4% en pacientes de 20 a 24 años y un uso del 81% en pacientes mayores a 90 años, donde la polifarmacia es más frecuente. Entonces, el sistema de receta electrónica japonés fue diseñado teniendo esto en mente, dándole la prioridad al paciente y permitir que ellos tomen las decisiones sobre su propia salud. ¿Cómo funciona? Los pacientes obtienen un código de acceso de su médico, ya sea en papel o electrónicamente a través de una aplicación de registro personal de salud. Y después el paciente presenta el código QR a la farmacia, que lo tiene que escanear para poder acceder a la información de la receta desde un sistema de prescripción en la nube. Este sistema después actualiza automáticamente la aplicación del paciente con información de dispensación y activa como un registro de medicación electrónica. En cuanto a funciones, de todos los sistemas que estudiaron, solamente el de Estados Unidos y el de España tenían alertas de interacción droga-droga integrados en los sistemas de receta electrónica. Lo que suele suceder es que generalmente estos CDCs están en las historias clínicas electrónicas y no en los sistemas de prescripción electrónica. Y esto se debe a diferencias en cómo definen las limitaciones del sistema. Como vimos recién, en Japón el historial de medicamento del paciente está incluido dentro del sistema de prescripción electrónica, mientras que en otros países como el Reino Unido, la prescripción electrónica es solo un servicio para transferir las recetas desde el profesional de la salud a la farmacia. En cuanto a la seguridad y privacidad de los datos, tenemos esta tabla donde podemos ver que la mayoría de los sistemas tienen un ID único para todos los involucrados: ID de paciente, ID de prescriptor, ID de farmacia, ID de medicación. El objetivo de estos IDs es facilitar la transferencia de datos sin tener errores de duplicación y para tener un historial de la medicación de cada paciente en la farmacia. Sin embargo, los autores del estudio encontraron muy poca información sobre la forma en la que se valida la identidad de los pacientes. Solamente en el caso de España encontraron que la validación se realiza con la tarjeta sanitaria del paciente. En cuanto al protocolo de comunicación, Estados Unidos, Reino Unido y Australia usaban HL7, mientras que en Suecia usaban el estándar ENB 13607 y en Dinamarca usaban el estándar de Medcom. En conclusión, podemos decir que es crucial destacar la diferencia entre un sistema centralizado de uno descentralizado.
Cada uno tiene sus propias ventajas y desventajas sin que uno sea necesariamente mejor que el otro. Es fundamental evaluar las capacidades y la idiosincrasia de cada país al considerar la implementación de un sistema de prescripción electrónica. Además, también es esencial incluir el historial de medicamentos del paciente dentro de la definición del sistema de prescripción electrónica, así como poder incorporar sistemas de soporte a la toma de decisiones clínicas con el fin de mejorar la seguridad de los pacientes. Todo esto siempre sin perder de vista la importancia de empoderar al paciente para que participe activamente en las decisiones sobre su propia salud. El siguiente tema que vamos a abordar es qué pasa una vez que se implementa la historia clínica, la receta electrónica en el país. ¿Cuál es el próximo desafío? Para eso vamos a ir a Europa del Norte, más específicamente el Golfo de Finlandia, que separa lo que es Estonia en el sur con Finlandia en el norte. En Estonia, el sistema de prescripción electrónica fue introducido en el año 2010 y actualmente la mayoría de las prescripciones se hacen de esta forma. Mientras que en Finlandia el piloto también se hizo en el año 2010 y desde el año 2017 es la única forma de prescribir medicación. Estos dos países tienen una base de datos electrónica nacional para guardar, procesar y emitir las recetas electrónicas. Sin embargo, hay un problema con la receta transfronteriza. En la Unión Europea hace más de 10 años uno puede llevar una receta manuscrita de un país a otro para poder comprar la medicación en una farmacia. Sin embargo, un informe del 2012 dice que estas prescripciones representan el 0,02 a 0,04 de todas las dispensas. Y de ellas, el 55% no las dispensaron inmediatamente, sino que tuvieron problemas con la verificación y la autenticidad. La transición de una receta en papel a una receta electrónica podría llegar a solucionar este problema. La Directiva 2011-24/EU establece una serie de regulaciones para el reconocimiento mutuo de las prescripciones y se armaron unas guías para el intercambio electrónico de recetas electrónicas transfronteriza. El caso de uso es simplemente un profesional de la salud genera una receta electrónica a un paciente en el país A, después el paciente viaja al país B y necesita comprar su medicación en la farmacia. Esto se hace a través de un sistema de autentificación y validación de la receta y una vez que se hace la dispensa, la información viaja de vuelta al país A para actualizar el historial médico del paciente. Para poder asegurar la seguridad del paciente, la Unión Europea establece una serie de datos necesarios para la receta electrónica, pero la implementación en sí depende de cada país. En pantalla lo que se ve es una tabla con los datos del paciente y el código preferido para utilizar. Los datos del paciente son apellido, nombre, identificación personal, género e idioma natal. Después definen los datos de la receta, que son la identificación de la prescripción y la fecha de emisión. Los datos del prescriptor tenemos el apellido, nombre, título profesional, detalle de contacto y dirección de trabajo, firma e identificación del proveedor de salud. En cuanto al producto, tenemos la sustancia activa, la potencia de la sustancia activa, clasificación del producto, forma farmacéutica, unidad de presentación, envase y tamaño del envase. Y en caso de que no sean medicamentos genéricos, también debe especificarse el nombre del producto, la identificación del producto medicinal, identificación del producto farmacéutico y el titular de la autorización de comercialización. En cuanto a la indicación, está cantidad del producto indicado, dosis, número de dosis por toma, número de unidades por toma, frecuencia de toma, vía de administración y duración del tratamiento. En cuanto a la indicación, fecha de inicio del tratamiento, indicaciones para el paciente, vencimiento de la prescripción, cantidad de repeticiones, esto es para tratamientos crónicos que pueden repetirse una X cantidad de veces, razón para la prescripción y sustitución en caso de que se permita. El Servicio de Prescripción Electrónica Europea Transfronteriza fue implementado en el año 2019 y permitía a pacientes de Finlandia con sus recetas electrónicas nacionales comprar en farmacias de Estonia. Al año siguiente se implementó de la manera inversa, o sea que los pacientes de Estonia con sus propias recetas electrónicas podían comprar en farmacias de Finlandia. Estos fueron los dos países del mundo
en tener una receta electrónica que era válida para la dispensa en cualquiera de ellos. Actualmente, gracias a esta prescripción electrónica europea transfronteriza, se realizaron un total de 42.595 dispensas electrónicas, de los cuales los dos países principales fueron Estonia con 24.332 y Finlandia con 15.710. En tercer lugar, España con 2.403 y después Croacia, Polonia y Portugal menos de 100. Ahí abajo les dejo un link donde están los datos de dónde se sacaron todas las dispensas y también pueden jugar para ver otros KPI como intercambio de prescripciones electrónicas, intercambio de resúmenes clínicos, cantidad de pacientes potencialmente beneficiados, farmacias disponibles, etc. Pero bueno, volviendo al Golfo de Finlandia, vamos a analizar el paper titulado Implementación de un servicio transfronterizo europeo de prescripción electrónica y dispensación electrónica, estudio transversal. En este estudio se hizo un cuestionario online a farmacéuticos de Estonia y Finlandia entre abril y mayo del 2021 para analizar la experiencia que tuvieron con la dispensación electrónica de recetas transfronterizas. En cuanto a la disponibilidad de la medicación, el 73% de los estonios y el 77% de los finlandeses opinaban que la nomenclatura era suficiente para dispensar la medicación y más del 80% opinaba que la receta transfronteriza mejoraba el acceso de los pacientes a la medicación. Sin embargo, el 76% de los estonios y el 35% de los finlandeses tuvieron problemas en cuanto a la disponibilidad. En Estonia, el problema se debía principalmente a la falta de medicación con la misma sustancia activa o la misma potencia, mientras que en Finlandia tenían dificultades para encontrar envases con cantidades suficientes. En ambos países se permite la sustitución por medicación genérica. En cuanto a ambigüedades y errores de la receta, el 61% de los estonios y casi el 43% de los finlandeses habían encontrado ambigüedades y errores, pero como antes, la mayoría dijo que se presentaban raramente. En Estonia, principalmente era porque las formas farmacéuticas eran erróneas o tenían una dosis incorrecta, mientras que en Finlandia se debía a la cantidad total de medicación que era inadecuada. En cuanto a los problemas técnicos, el 57% de los estonios y el 40% de los finlandeses tuvieron problemas técnicos, de los cuales la gran mayoría no los dejó continuar con la dispensación. Las causas principales eran o mantenimiento del sistema o problemas de conexión. En aproximadamente el 40% de los casos, los problemas se pudieron solucionar de forma parcial o completa, mientras que en el 23% de los casos, los problemas continuaron sin solución o incluso se volvieron a repetir. En cuanto a la usabilidad de la receta transfronteriza, aproximadamente el 75% de los usuarios opinaron que era fácil de usar, fácil de aprender y fácil de entender. Las mayores quejas en cuanto a la usabilidad se encontraban con que la aplicación era muy inflexible a la hora de utilizarla. Como conclusión, podemos decir que la implementación de la receta electrónica transfronteriza europea ilustra el potencial tecnológico en la salud digital. Si bien tienen fallas y desafíos técnicos, representan una base significativa para mejorar el acceso de los pacientes a su medicación, independientemente de dónde se encuentren, impulsando así una salud digital a nivel global. Por último, vamos a hablar sobre la situación actual en Argentina de la receta electrónica. Con el fin de avanzar hacia la cobertura universal de salud, el Ministerio de Salud estableció una Estrategia Nacional de Salud Digital para los años 2018-2024 y uno de los problemas principales que tenemos nosotros es que contamos con un sistema segmentado y altamente fraccionado, al estar dividido en 24 jurisdicciones y 3 subsistemas, el público, el privado y el de seguridad social. Como consecuencia de esto se generan silos de información que se traducen en una mala calidad de atención. Uno de los pasos que se dieron con la Estrategia Nacional de Salud Digital fue armar una red de interoperabilidad que integre los sistemas de información de todas las jurisdicciones y sectores del sistema de salud. La red de interoperabilidad está compuesta por nodos que representan sistemas de información de salud independientes.
Cada nodo tiene un sistema de identificación de pacientes y un repositorio de información sanitaria independiente. Estos nodos tienen autonomía tecnológica, autonomía de control y responsabilidad sobre la información que almacenan. Estos nodos se comunican con un bus de interoperabilidad que va a ser provisto por el nivel central y estará disponible en una plataforma que sea de alta disponibilidad y alta escalabilidad. Así, la información solamente se comunica con otros nodos a través de la red cuando existen necesidades concretas, como por ejemplo, la continuidad del cuidado a través de la creación, almacenamiento e intercambio de órdenes clínicas. Así, un SIS puede generar una receta electrónica que almacena en su propio repositorio y este puede recibir consultas de otros SIS acerca de recetas pendientes para un paciente en particular. En cuanto a la legislación vigente sobre la receta electrónica, tenemos primero la ley 27.553 de recetas electrónicas o digitales, que fue publicada el 11 de agosto del 2020 y lo que hace es habilitar la prescripción y dispensación de medicamentos y cualquier otro tipo de prescripción de forma electrónica. En el momento en el que fue publicado, el texto original refiere la convivencia de la receta manuscrita con la receta electrónica. De forma secundaria, también establece que pueden utilizarse formas de teleasistencia en salud en todo el territorio nacional. El decreto 98-2023 fue publicado el 28 de febrero del 2023 y lo que hace es reglamentar la ley que acabamos de ver, la 27.553. Y una de las cosas que hace es definir qué es la receta electrónica y qué es la receta digital, que ya lo vimos al principio. Además, otra cosa que hace es definir los requisitos obligatorios que tiene que cumplir. Ellos son, 1, identificación. Cada receta tiene que tener un identificador único e irrepetible que permita identificarla de forma unívoca y que requiera la identificación unívoca del paciente, del profesional firmante, la identificación específica del medicamento y que es válida solamente para una dispensa o utilización. En cuanto al contenido, hace referencia al inciso 7 del artículo 19 de la Ley 17.132 sobre el ejercicio legal de la medicina, el cual establece que la receta tiene que tener en idioma castellano nombre, apellido, profesión, número de matrícula, domicilio y número telefónico cuando corresponda con fecha y firma. Esto después, con el DNU 70-2023 que vamos a ver, lo que se modificó es para que incluir también el correo electrónico y que la prescripción solamente pueda tener nombre genérico. En cuanto a la vigencia, a partir de la fecha de inicio de la receta, que puede ser igual o posterior a la fecha actual, las recetas electrónicas tienen una validez por 30 días para los medicamentos y 60 días para otros tipos de prescripciones. Además, la receta electrónica tiene que ser íntegra e inalterable, debe ser segura y confidencial. Y en cuanto a la interoperabilidad, tiene que tener estándares sintácticos y semánticos que permitan el intercambio y el uso de información a través de la Red Nacional de Interoperabilidad en Salud. Y la identificación de medicamentos es un punto que se agregó más adelante con el decreto 345-2024 que vamos a ver, que lo que dice es que se va a implementar un instrumento de identificación y referencia para medicamentos que tienen que ser prescriptos. El 21 de diciembre del 2023, el DNU 70-2023, o Bases para la Reconstrucción de la Economía Argentina, establece los plazos necesarios para alcanzar la digitalización total, que va a ser hasta el 1 de julio del 2024. Además, modifica la Ley de Recetas Electrónicas o Digitales para decir que solamente van a ser válidas las recetas electrónicas y que se sale la convivencia que tenían con las recetas manuscritas. El decreto 345-2024, perdón, eso está mal, este es el decreto 63-2024, publicado el 22 de enero del 2024, lo que hace es reforzar la obligación del farmacéutico a sustituir la medicación por una especialidad medicinal de menor precio ante solicitud del paciente, y además lo que hace es incluir
un modelo de receta electrónica digital que va a tener que tener estos datos: nombre y apellido del profesional, profesión o especialidad, matrícula, domicilio, y en cuanto al paciente, el nombre y apellido del paciente, fecha de nacimiento, DNI, obra social y plan médico, sexo. Debe estar incluido el nombre genérico o denominación común internacional del medicamento, presentación, forma farmacéutica y cantidad de unidades, y puede incluir una sugerencia de marca comercial de forma opcional. Además tiene que tener diagnóstico, fecha y firma digital del profesional. Ahora sí, el decreto 345-2024 del día 22 de abril de 2024 modifica la reglamentación de la Ley de Receta Electrónica Digital, añadiendo como requisito obligatorio la identificación de medicamentos, que ya vimos antes, y crea el registro de recetarios electrónicos. Además, establece a la receta electrónica digital como medio obligatorio para la prescripción de medicamentos, órdenes de estudios, prácticas y cualquier otra indicación a partir del 1 de julio de 2024. Esto es similar a lo que había dicho el DNU 70-2023. La resolución 1959-2024 del 26 de junio de 2024 lo que hace es crear el Registro Nacional de Plataformas Digitales Sanitarias y además crea la clave única de identificación de recetas como un identificador unívoco. Y por último tenemos la disposición 1-2024 que fue publicado el 1 de julio del 2024 que establece un plazo de 120 días para inscribirse en el registro de recetarios electrónicos. Y además da un plazo de 180 días para incorporar tecnología para que las personas puedan generar una receta electrónica. Además, durante este periodo de implementación, las plataformas de recetas electrónicas que venían funcionando hasta ahora continúan pudiendo emitir recetas mientras se vayan registrando y readecuando los sistemas. Los profesionales que no cuenten con recetarios electrónicos van a poder confeccionar recetas en papel mientras dure el periodo de implementación, y las personas que tengan recetas en papel van a seguir obteniendo su medicación como venían haciendo. La idea es que una vez que la totalidad de las plataformas estén inscritas, la receta manuscrita solamente va a quedar en caso de excepción, por ejemplo, zonas con difícil acceso, que tengan mala conectividad, o en caso de interrupciones del sistema. Esta disposición 1.2024 es lo último que salió en materia de regulación de la receta electrónica. En cuanto a conclusiones del Ateneo, podemos decir que Argentina está recién empezando el camino hacia la digitalización de la receta. Es un proceso largo y lleno de desafíos, pero el objetivo final es mejorar el acceso a la salud de los pacientes. El modelo que se eligió es el modelo descentralizado, lo cual es coherente con la diversidad del país, que cuenta con 24 jurisdicciones y 3 subsistemas de salud. Sin embargo, no hay que perder de vista que la brecha digital termina perjudicando a los que menos tienen. Entonces hay que hacer un gran esfuerzo para lograr la transformación digital de todo el país. En cuanto a la implementación de la receta electrónica, vamos a ver qué pasa con el plazo, si va a ser suficiente para realizar todos los cambios necesarios. Pero una cosa queda bien claro, es que lo más importante es seguir impulsando una agenda de salud digital, invertir recursos, tiempo y capital humano para mejorar y facilitar el acceso a la salud. Y con esto finalizamos el Ateneo. Quiero agradecerles a todos por haberme escuchado y nos vemos la semana que viene en el track de investigación en informática en salud, que va a estar a cargo del doctor José Pablo Saracho. Tengan buen jueves.